Buenos días, mi nombre es Jonathan Saúl Lóbano Rodríguez con número de matrícula AL074399. En esta ocasión presentaré mi proyecto integral, en el cual responderé las siguientes preguntas. Soy de Guadalajara, Jalisco y actualmente estudio en la Universidad CNCI Virtual la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, como por ejemplo energía calorífica, que es la estufa, energía lumínica, que es la bombilla, o la energía mecánica, que son los motores. Los elementos de un circuito eléctrico que se utilizan para conseguirlo son los siguientes: el generador, parte del circuito donde se produce la electricidad manteniendo una diferencia de tensión entre sus extremos. El conductor es hilo por donde circulan los electrones impulsados por el generador. La resistencia eléctrica son elementos del circuito que se oponen al paso de la corriente eléctrica. Interruptor es el elemento que permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. Si el interruptor está abierto, no circulan los electrones, y si está cerrado, permite. Un circuito es una interconexión de componentes eléctricos como baterías, resistores, inductores, condensadores, interruptores, entre otros, que transportan la corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Uno de ellos es el circuito lineal, que consta de fuentes componentes lineales como resistencias, condensadores e inductores, y elementos de distribución lineal. Líneas de transmisión o cables tienen la propiedad de la superposición lineal. Además, son más fáciles de analizar usando métodos en el dominio de la frecuencia para determinar su respuesta en corriente continua, en corriente alterna y transistoria. El siguiente es un circuito resistivo. Es un circuito que contiene solo resistencias, fuentes de voltaje y corriente. El análisis de circuitos resistivos es menos complicado que el análisis de circuitos que contienen capacitores e inductores. Si las fuentes son de corriente continua, se denomina circuito de corriente continua. El impacto de los circuitos en la vida diaria es mucho, puesto que gracias a este podemos realizar actividades de manera más fácil, porque gracias a estos circuitos podemos tener los celulares, computadoras, tablets, etc. Gracias a todos estos aparatos podemos realizar trabajos que requerirían esfuerzo o mucho más tiempo. Leyes de Kirchhoff, llamadas así por su creador Gustav Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff pueden ayudarnos a comprender la corriente y el voltaje en un circuito, y también pueden usarse para analizar circuitos complejos que no se pueden reducir a una resistencia. La ley de la unión de Kirchhoff dice que la suma de las corrientes que entran en una unión debe ser igual a la suma de las corrientes que salen de la unión. La corriente nunca se agota en un circuito, por lo que tiene sentido que toda la corriente que entra en la unión también deba salir. La siguiente es la ley de bucle de Kirchhoff. Dice que la suma de los cambios de voltaje alrededor y en bucle cerrado en un circuito siempre debe ser cero. Esto significa que si suma el voltaje en cada elemento del circuito, en todo el circuito obtendrás cero. Las aplicaciones de las leyes de Kirchhoff para hallar valores desconocidos en los circuitos mediante este procedimiento se puede explicar mejor mediante el siguiente ejemplo a continuación. Aplicación a circuitos reducibles. El número de ecuaciones independientes que puede emplearse es siempre una menos que el número total de nudos en el circuito. Aplicación a circuitos irreducibles. Hallar la distribución de intensidad y las caídas de tensión en cada resistencia del siguiente circuito a continuación. Los sistemas de alta tensión eléctrica son aquellos que emplean energía eléctrica con una tensión eficaz, nominal, superior a algún límite preestablecido. No existe ninguna transición física abrupta que marque el límite entre baja tensión y alta tensión. El límite se establece por acuerdo. La Comisión Electrotécnica Internacional. Motivo para su utilización:
para transmitir la energía eléctrica a grandes distancias, minimizando las pérdidas y las cantidades de conductor que se emplea. Es necesario elevar la tensión de transporte. Los sistemas de transmisión de energía eléctrica son casi siempre trifásicos. Existen tres métodos populares de análisis de circuitos. Los tres producen la misma respuesta: la aplicación directa de las leyes fundamentales, la ley de Ohm y ley de Kirchhoff. El método del voltaje en los nodos, el método de la corriente de malla y su pariente cercano, el método de la corriente de lazo. El primer método, la aplicación de leyes directas fundamentales, es rápido y funciona muy bien para circuitos simples. No es particularmente eficiente si en términos de la cantidad total de trabajo requerido, que va cobrando importancia a medida que los circuitos se vuelven más complicados. Los ingenieros han ideado elegantes maneras de organizar y agilizar el análisis del circuito: el método del voltaje en los nodos y el método de la corriente de malla. El análisis de circuitos complicados puede ser un proceso arduo. Una importante habilidad es el aprender a descomponer problemas complejos en varios más simples. Las aplicaciones del capacitor son los automóviles híbridos, el apoyo energético, aplicaciones de energía solar, almacenamiento de energía, sistemas de transferencia de energía y sistemas de transferencias de potencia. Las conclusiones de mi proyecto integrador son el hecho de la importancia que toman los circuitos eléctricos en nuestra vida diaria, ya que prácticamente el uso de todas las tecnologías las necesitan. Creo que es un tema bastante amplio que se tiene que investigar a fondo, pero en mi opinión es de lo más importante para el desarrollo de nuestra vida en cuanto a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero que el video haya sido de su agrado. Que tengan buen día.